Detrás de cada rincón hay una historia de supervivencia y una exclamación de indignación. Prisioneros llegaban de todas partes de Europa a los principales campos de concentración para ser explotados, hasta que nació Auschwitz, el más grande y horroroso, pues cumplió finalmente la labor de centro de exterminio masivo. Los motivos de muerte no eran solo las cámaras. Otra gran parte la ocupaban las torturas, enfermedades, exceso de trabajo, experimentos médicos, hambre y el enloquecedor terror al que eran sometidos día a día. Muchos prisioneros llegaban sin saber que lo eran, arrastrados por mentiras, lo que hacía más canalla y cruel el desenlace. Venían en vagones como este, ya sea bajo el intenso calor o el crudo invierno bajo cero, apretados, enfermos, asustados. Se les daba la bienvenida y se les hacía bajar, separando hombres a un lado y mujeres al otro. Se les mentía diciendo que marcaran sus equipajes para recogerlos luego. Algunos eran seleccionados para morir trabajando en los campos. Su lema forjado en hierro: el trabajo te hará libre. Una hipócrita frase, pues la libertad a la que se refería era la muerte. Se les decía que después de darse una ducha, pasarían a tomar una sopa caliente y a sus habitaciones designadas. La ducha era, pues, otra manera cínica de mentirles y hacerlos pasar domesticadamente hacia las cámaras de gas. Una vez allí, desde una pequeña apertura en el techo, caía el mortal veneno. La gente a oscuras en estas habitaciones gritaba asustada y moría en cantidades masivas. Inmediatamente después, pasaban a estos hornos donde eran cremados. Por fuera, mientras tanto, otros prisioneros, familiares y compañeros esperaban su turno entre las cenizas que caían en sus hombros desde los cielos. Todas sus pertenencias eran tomadas para ser repartidas o vendidas entre los verdugos de la muerte. Habían barracones llenos de los más indignantes tesoros: dientes de oro, anillos de boda, gafas, aretes de dama, prótesis, sillas de ruedas, cabello humano. Tras la liberación, se encontraron más de 40,000 pares de zapatos, incluyendo miles pertenecientes a niños. Si logras sentir compasión por estas víctimas, recuerda, esto no es cosa del pasado. Xenofobia, racismo, nacionalismo son cosas que todavía viven en nuestro presente. El rechazo a aquellos que son distintos y nuestra falta de empatía por integrar y ayudar a los demás. Hoy día todavía existen partidos políticos que despiertan rechazo a los migrantes, comunidades racistas y discursos de patriotismo que endulzan ocultamente el odio hacia los demás. Es nuestro deber no olvidar, poner un alto a cada situación de injusticia y no ser simples espectadores. Recordemos los errores del pasado para evitar que sucedan otra vez.
Hoy día quiero contarles cómo fue la primera vez que fui a Auschwitz. He ido varias veces y la primera, debo decir, fue la más impresionante, la más impactante de todas, porque estaba en el centro de Europa, cruzando por primera vez en mi vida la frontera hacia Polonia. Y realmente sentí un impacto grande. Vi las estaciones de tren, vi las casas, vi los barrios y todo se veía tan histórico, tan congelado en el tiempo, tan impresionante que realmente me dio la impresión de estar caminando capítulos atrás en el tiempo. Al final bajé en la ciudad de Kęty y fui preguntando para llegar a través de buses a la ciudad de Oswiecim. Oswiecim es el nombre original de Auschwitz. Auschwitz es la versión germanizada, es la versión como los alemanes llamaban a Oswiecim. En Oswiecim, si bien uno busca en guías información al respecto, siempre va a encontrar cosas como que no hay nada que ver, no hay nada que hacer. La verdad es que es mentira. Mi primera impresión al llegar a Oswiecim fue: qué linda ciudad. Realmente es como si trataran de poner el pasado muy atrás. Todo estaba bastante limpio, bastante ordenado, floreado, verde, niños en las calles, era un día espléndido. Era inimaginable que tan cerca de este lugar hubiera pasado lo que pasó. Al final me quedé hospedado un par de días en un gran monasterio. Fue bastante impresionante estar en este lugar. Llegué a este lugar preguntando en la oficina de turismo, me dieron algunas referencias, llegué muy fácil. Era un gran monasterio y la verdad es que si yo fuera supersticioso diría que este lugar es bastante macabro, porque estás rodeado de el lamento y la muerte de miles de millones de personas en un lugar donde realmente veía cosas como la cruz voltearse o la puerta abrirse, en fin, detalles que no vienen al caso en este relato. Al día siguiente hice una visita completa al memorial de Auschwitz y descubrí que a partir de las 10 a.m. se empieza a cobrar entrada, es decir, si uno viene antes puede entrar gratuitamente. Esto no lo tenía muy claro el primer día, pero bueno, fue así como lo hice. La primera visita que hice fue guiada y el guía llevaba grupos, hay algunos que son también en español, hay en inglés, en polaco, hay en todos los idiomas. La primera visita sirvió para tener una introducción bastante clara de cómo funcionaba el campo de concentración, cómo era que gente de distintas partes de Europa era llevada hasta este lugar que luego de su fundación se habría convertido en un matadero. Principalmente Auschwitz era un centro de exterminio. Básicamente esa fue la función que cumplió y por eso se convirtió en un tan infame lugar. Después de esto, de comprender y hacer la visita guiada, conocí un poco la ciudad, exploré bastante y el día siguiente, después de pasar nuevamente la noche en el monasterio, regresé bastante temprano a Auschwitz y descubrí un montón de cosas que usualmente la gente no conoce cuando hace la visita guiada, que suele ser un día desde Cracovia y regresar. Es una visita bastante rápida, bastante simple y hay muchas habitaciones, muchos pabellones llenos de testimonios, llenos de documentos, llenos de fotografías, que por el tiempo y por la cantidad de gente uno no puede visitar grupalmente. Cuando uno va en grupo ya tiene una ruta definida, el guía trata de no cruzarse con otros grupos, de no llenar demasiado los pabellones, mientras que cuando vas solo puedes ir uno por uno a todos los pabellones, a todos los rincones y tener mucho más detalle de todo lo ocurrido en este lugar. Ahora, después de que Auschwitz se llenó, tuvo una extensión, de hecho tuvo dos extensiones, Auschwitz-Monowitz y Auschwitz-Birkenau. Birkenau es donde se estableció el matadero más grande, se puede decir, donde llegaba directamente la gente en tren a ser seleccionada y a ir a las cámaras de gas. Los que no iban directamente a las cámaras de gas eran usados como mano de obra, para explotación, para esclavitud. Era un momento muy duro de la guerra y realmente estar allí me hizo comprender de otro modo totalmente distinto el lugar donde estaba parado. Esta parte de centro de Europa ha sufrido tanto por la guerra y se pueden ver rezagos
de cómo esto influencia en la historia, no solamente de Europa, sino también de América Latina de alguna manera. La cantidad de partidos políticos extremos que han habido en Sudamérica y las dictaduras que varios países tuvimos en conjunto, tal vez no son coincidencias, son parte de estos rezagos que escaparon desde aquella Europa en guerra. Por documentos se sabe que muchos nazis han sido ocultados en la parte de la Patagonia, en Bariloche, en Buenos Aires. Toda esta documentación es bastante bien conocida. A lo que quiero ir es que esta visita realmente fue impactante, fue dolorosa, fue reveladora, y no fue la primera vez que fui, porque justamente sentí que había muchísimo más de la historia por descubrir, y eso fue lo que hice al regresar y hacer el video que acaban de ver. Yo sé que históricamente no es completo, es solamente un homenaje, es solamente un tributo, es solamente mostrar un poco de la verdad, que creo que es importante que no se olvide jamás. Creo que es muy importante porque incluso hoy en día vayan a ver algunos videos de YouTube y vean los comentarios, la cantidad gigantesca de intolerancia, de odio que se suele manifestar, la cantidad gigantesca de desinformación, de niños que acaban de nacer muchos años después de la guerra y están opinando al respecto, diciendo que es mentira, que no se sabe, tratando de negar que esto que ha sido documentado, que esto que ha sido testimoniado por parte de la Guardia, la SS y todos los criminales de guerra, todo eso está documentado, todo eso está fotografiado. Todo esto ha sido real. Aquí hubo un crimen gigantesco, aquí hubo un gran error por parte de la humanidad y muchos países fueron cómplices. Incluso no hubieron ni buenos ni malos. La verdad es que hubo culpa de todos los lados. Y es importante que este tipo de cosas no muera de la memoria. Es un recuerdo feo, pero es a través de los errores únicamente que podemos aprender. Es a través de los errores que podemos evolucionar. Bueno, esto es lo que yo pienso al respecto. Esta fue mi experiencia personal visitando varias veces Polonia, Auschwitz. Muchos hispanohablantes de repente no estamos muy conectados con esto, no solamente por la distancia, por el idioma, sino porque tenemos otro tipo de realidades o otro tipo de trasfondos culturales. Pero toda la historia del mundo de alguna manera nos vincula. Toda la historia del mundo es importante para definir dónde estamos parados y qué cosa fue el mundo antes de que llegáramos a él. Espero que este video les haya gustado, les haya servido. Esta ha sido mi experiencia en Auschwitz. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna consulta, por favor déjenla en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en un siguiente episodio.